El aire pesaba extraño cuando regresé a casa esa tarde. Habían pasado 24 horas desde que entregué los $380,000 al banco, una cifra que había drenado cada centavo de mis ahorros de toda una vida. Pero valía la pena. Matías había llorado cuando le dije que cubriría la deuda hipotecaria completa. Valeria había saltado literalmente de alegría, abrazándome con una fuerza que no sentía desde que era pequeña. Por primera vez en meses, mi familia parecía unida nuevamente. La puerta principal estaba entreabierta cuando llegué. Eso debería haberme alertado inmediatamente. Valeria siempre insistía en mantener todo cerrado por seguridad, especialmente después de los problemas con los cobradores que habían estado acosándolos durante semanas. Empujé la madera lentamente y el familiar chirrido de las bisagras resonó en el pasillo, pero no hubo respuesta. Ninguna voz gritando «Abuelo, llegaste», como solía hacer mi nieto Diego cuando me visitaba. El silencio se extendía por toda la casa de una manera antinatural. No se escuchaba la televisión que Valeria siempre mantenía encendida en la cocina, ni los videojuegos de Diego desde su habitación, ni siquiera la radio que Matías escuchaba mientras trabajaba en su computadora. Era como si el sonido mismo hubiera abandonado el lugar junto con algo más que aún no podía identificar. Dejé las llaves en el pequeño plato de cerámica junto a la entrada, el mismo que había comprado Matías cuando se mudó aquí con su nueva familia hace 3 años. En aquel momento me había sentido orgulloso de ver a mi hijo establecerse, formar su propio hogar. Había invertido en este lugar no solo dinero, sino esperanzas. Esta casa representaba la continuidad de nuestro apellido, el lugar donde Diego crecería y donde yo pasaría mis últimos años rodeado de las personas que más amaba. Caminé hacia la sala principal y algo inmediatamente captó mi atención. Las cortinas estaban completamente corridas, sumiendo el espacio en una penumbra densa que no era característica de Valeria. Ella siempre mantenía las ventanas abiertas durante el día, decía que la luz natural era esencial para mantener la casa con buena energía. El contraste era tan marcado que me detuve en el umbral, sintiendo que cada paso hacia adelante me llevaría a descubrir algo que preferiría no saber. La sala lucía diferente, aunque no podía precisar exactamente qué había cambiado. Era como observar una fotografía que conoces perfectamente, pero notar que alguien había movido elementos sutilmente. Los cojines del sofá estaban perfectamente acomodados, demasiado perfectos para una casa donde vivía un niño de 8 años. La mesa de centro, habitualmente repleta de revistas, controles remotos y pequeños juguetes de Diego, estaba completamente despejada. El reloj de pared marcaba las 3:30 de la tarde. Para esta hora, Valeria normalmente estaría preparando la merienda de Diego, quien regresaría del colegio a las 4. El aroma de chocolate caliente o de galletas recién horneadas solía recibir a cualquiera que entrara a esta casa durante las tardes. Pero ahora solo percibía un olor extraño, como de ambientes cerrados demasiado tiempo, como si la casa hubiera estado deshabitada durante días. Llamé sus nombres en voz alta, pero mi propia voz sonó extraña en el vacío. ¿Matías? ¿Valeria? Las palabras parecían ser absorbidas por las paredes antes de poder propagarse adecuadamente. Intenté nuevamente, esta vez más fuerte, «Diego, ¿pequeño?». Pero la respuesta fue únicamente el eco débil de mi propia preocupación creciente. Mis pasos resonaban de manera diferente, como si el suelo mismo hubiera cambiado de textura. Me dirigí hacia la cocina, esperando encontrar alguna explicación lógica. Quizás habían salido a celebrar, o tal vez Valeria había llevado a Diego al parque mientras Matías resolvía algunos trámites relacionados con el pago que había hecho. Pero la cocina estaba impecable de una manera que no era normal. Los electrodomésticos brillaban como si hubieran sido limpiados meticulosamente, y la ausencia total de cualquier rastro de comida o utensilio sobre las superficies creaba una sensación de abandono que comenzó a helarme la sangre. Abrí el refrigerador instintivamente. Completamente vacío. Ni siquiera quedaban los condimentos que Valeria compraba religiosamente cada semana. La luz interior iluminó mi rostro mientras procesaba lentamente lo que esto significaba. Nadie vacía un refrigerador para salir por unas horas. La gaveta de las verduras estaba limpia, sin el menor rastro de las zanahorias que Diego siempre pedía para sus almuerzos escolares. Los armarios de la cocina corrieron la misma suerte. Vacíos por completo. Ni un plato, ni una taza, ni siquiera los vasos de plástico favoritos de Diego con dibujos de superhéroes. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier evidencia de que una familia había vivido aquí. La cafetera que yo había regalado a Matías el año pasado había desaparecido. El juego de ollas que Valeria había escogido conmigo cuando se mudaron, también. Subí las escaleras hacia las habitaciones,
aferrándome al pasamanos con más fuerza de la necesaria. Cada escalón crujía bajo mi peso, pero el sonido se perdía inmediatamente en la densidad del silencio que dominaba la casa. La habitación principal estaba al fondo del pasillo, y desde donde me encontraba podía ver que la puerta estaba completamente abierta, algo que tampoco era habitual en Matías y Valeria. El dormitorio estaba vacío. No solo de personas, sino de todo. La cama king size que habían comprado con tanto esfuerzo el año anterior había desaparecido. El armario empotrado tenía las puertas abiertas de par en par, mostrando un interior absolutamente desnudo. Ni una sola percha colgaba de la barra. El tocador de Valeria, donde solía pasar horas arreglándose por las mañanas, había sido despojado hasta del espejo. Revisé la habitación de Diego con el corazón golpeándome el pecho. Su cama de auto de carreras, sus juguetes, sus libros de cuentos, la lámpara en forma de cohete que habíamos escogido juntos hacía apenas 2 meses, todo había desaparecido. Las paredes mostraban las marcas más claras donde habían estado colgados sus dibujos y diplomas del colegio. Era como si hubieran borrado sistemáticamente cualquier rastro de la infancia de mi nieto. Bajé nuevamente, esta vez más rápido, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mi pecho. Algo terrible había ocurrido aquí, algo que iba mucho más allá de una simple ausencia familiar. El último lugar que me quedaba por revisar era el estudio de Matías. Siempre había sido su refugio personal, el espacio donde trabajaba hasta altas horas desarrollando sus proyectos de programación. Durante años, ese cuarto había estado lleno de cables, monitores, torres de computadoras y libros técnicos apilados en cada superficie disponible. Había sido testigo de sus pequeños éxitos profesionales desde ese escritorio, las videollamadas donde conseguía nuevos clientes, las noches en vela tratando de cumplir con fechas de entrega imposibles. Empujé la puerta lentamente, ya preparándome mentalmente para encontrar otro espacio completamente despojado. Pero lo que vi me golpeó como una bofetada fría en pleno rostro. El escritorio seguía allí, pero completamente vacío excepto por una hoja de papel doblada que descansaba exactamente en el centro, como si hubiera sido colocada allí de manera deliberada y ceremonial. Mis manos temblaron mientras me acercaba. El papel era común, blanco, del tipo que Matías solía usar para imprimir contratos o documentos importantes. Estaba doblado con precisión, formando un rectángulo perfecto que contrastaba brutalmente con el caos emocional que comenzaba a desatarse dentro de mi pecho. Lo desdoblé con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar entre mis dedos. La letra era inconfundiblemente de Valeria, esa caligrafía redondeada y cuidada que siempre había admirado cuando la veía escribir listas de compras o notas para el colegio de Diego. Pero las palabras que leí me atravesaron como hielo derritiéndose directamente en mis venas. Jerónimo, cuando leas esto, ya estaremos lejos. No trates de buscarnos porque no nos encontrarás. Tomamos lo que necesitábamos para empezar de nuevo en otro lugar. Sabemos que pagaste la deuda de la casa y te agradecemos por eso, pero también sabemos que solo lo hiciste porque te sentías culpable por todos los años que no estuviste presente cuando Matías era pequeño. Considéralo tu forma de compensar el tiempo perdido. No nos busques más. Diego estará mejor sin la confusión de mantener contacto con el pasado. Esta es nuestra decisión final y no la vamos a cambiar. Leí las palabras una segunda vez, luego una tercera, esperando que de alguna manera el texto cambiara, que las letras se reorganizaran para formar frases diferentes, mensajes menos devastadores. Pero cada lectura solo confirmaba la realidad aplastante de lo que había ocurrido. Mi familia había desaparecido después de tomar todo lo que pudieron cargar, dejándome únicamente con esta explicación fría y calculada. La parte sobre mi ausencia durante la infancia de Matías me golpeó especialmente fuerte. Era verdad que había trabajado demasiadas horas cuando él era pequeño, que había perdido recitales escolares y partidos de fútbol porque tenía que mantener a flote el negocio familiar. Pero había creído que todos esos sacrificios habían sido comprendidos y perdonados con el tiempo. Aparentemente, Valeria había usado esa vieja herida como justificación para lo que acababan de hacer. Me senté en la silla del escritorio, la única que habían dejado atrás, probablemente porque era demasiado pesada para transportar fácilmente. Mis piernas ya no podían sostenerme. El impacto de los $380,000 perdidos era devastador, pero la traición emocional era aún peor. No solo habían tomado mis ahorros de toda una vida, habían robado mi confianza, mi fe en que la familia era sagrada, mi creencia de que el amor podía superar cualquier dificultad financiera. Recordé vívidamente la escena del día anterior. Habíamos estado sentados en esta misma habitación cuando les comuniqué que había conseguido el dinero completo para saldar la hipoteca. Matías había llorado,
no lágrimas de cocodrilo sino lágrimas que parecían genuinas, nacidas desde el fondo de su alma. Me había abrazado con una fuerza desesperada, susurrándome al oído: «Papá, no sé cómo vamos a pagarte esto alguna vez. Eres nuestro ángel guardián». Valeria había sido incluso más dramática en su alegría. Había saltado literalmente del sofá, gritando que finalmente podrían dormir tranquilos, que Diego podría seguir yendo al mismo colegio, que yo había salvado no solo su casa sino su futuro completo. Había insistido en cocinar mi platillo favorito esa noche, diciéndome que era lo mínimo que podía hacer para agradecerme por mi generosidad infinita. Diego había dibujado una tarjeta especialmente para mí, con crayones de colores y su escritura todavía irregular de segundo grado: «Gracias, abuelito, por salvar nuestra casa. Eres el mejor abuelo del mundo entero». Esa tarjeta había desaparecido junto con todo lo demás, como si quisieran borrar incluso los momentos más hermosos que habíamos compartido. La ironía era aplastante. Había vaciado completamente mi cuenta de jubilación, había vendido las acciones que tenía guardadas para emergencias, había incluso hipotecado mi propio apartamento para conseguir esa suma exacta. Todo porque creía que estaba salvando a mi familia, protegiéndolos de perder su hogar, asegurándome de que Diego tuviera estabilidad durante sus años de crecimiento. En lugar de eso, había financiado su escape perfecto. Les había dado exactamente lo que necesitaban para desaparecer sin preocupaciones económicas inmediatas. Los $380,000 que pensé que destinarían al banco probablemente ahora estaban financiando una nueva vida en algún lugar donde yo jamás podría encontrarlos. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana. La vista daba al jardín trasero donde Diego solía jugar con su pelota de fútbol cada tarde después del colegio. El césped necesitaba ser cortado, y las flores que Valeria había plantado la primavera pasada comenzaban a mostrar signos de descuido. Era como si la casa misma supiera que había sido abandonada, que ya no tenía propósito ni familia que proteger. Regresé a la nota, releyéndola una cuarta vez para buscar alguna pista sobre hacia dónde podrían haber ido. Pero Valeria había sido cuidadosa al escribirla, sin mencionar destinos específicos, fechas o planes futuros. Solo esa despedida brutal y definitiva: «No nos busques más». Lo que más me dolía era la frialdad calculada de todo el plan. No habían actuado por impulso o desesperación. Esto había sido cuidadosamente organizado con semanas o incluso meses de anticipación. Mientras yo trabajaba extra para juntar el dinero que necesitaban, mientras me desvelaba calculando cómo podría ayudarlos sin quebrar mis propias finanzas completamente, ellos habían estado planeando cómo usar mi generosidad para financiar su desaparición. La mención de Diego en la carta me partió el corazón de una manera diferente. Diego estará mejor sin la confusión de mantener contacto con el pasado. Como si yo fuera una influencia tóxica en la vida de mi nieto, como si mi amor por él fuera algo dañino que necesitara ser eliminado quirúrgicamente de su futuro. Ese niño que me había llamado abuelito hasta ayer ahora crecería creyendo que yo había desaparecido voluntariamente de su vida. Doblé la carta nuevamente y la guardé en mi bolsillo. Era la única prueba física de lo que había ocurrido, la única evidencia de que mi familia había existido en esta casa hasta ayer. Todo lo demás había sido borrado con una eficiencia que hablaba de planificación meticulosa y corazones completamente endurecidos. La casa ya no se sentía como un hogar. Se había convertido en un mausoleo de recuerdos traicionados, un museo de la ingenuidad de un viejo que había creído que el amor incondicional siempre era correspondido. Pero algo dentro de mí, una pequeña voz que aún no había sido aplastada completamente por el shock, susurraba que tal vez esto no era el final de la historia. Me quedé sentado en esa silla vacía durante lo que parecieron horas, con la carta de Valeria que mandóme el bolsillo como un recordatorio constante de mi propia estupidez. Pero mientras el shock inicial comenzaba a disiparse, mi mente empezó a retroceder en el tiempo, desenredando los hilos de una historia que ahora veía con claridad brutal. No había sido solo generosidad ciega de mi parte. Había sido la culminación de años de manipulación tan sutil que yo mismo había confundido con amor familiar. Todo había comenzado hace exactamente 3 años, cuando Matías apareció en mi apartamento con Valeria y Diego recién nacido en brazos. Acababan de mudarse a la ciudad porque él había conseguido un trabajo prometedor en una empresa de desarrollo de software. Necesitaban un lugar temporal donde quedarse, solo unas semanas hasta que encontraran su propio espacio. Por supuesto, les dije que sí. ¿Qué padre negaría refugio a su hijo y su nueva familia? Esas unas semanas se convirtieron en 3 meses. Matías explicaba que los departamentos disponibles eran demasiado caros o demasiado pequeños para un bebé. Valeria añadía que querían encontrar algo en un barrio seguro,
con buenas escuelas cercanas para cuando Diego fuera mayor. Yo pagaba los gastos adicionales de comida y servicios sin quejarme, feliz de tener la casa llena de vida después de tantos años de soledad desde la muerte de mi esposa. Cuando finalmente encontraron esta casa, necesitaban ayuda con el enganche. $25,000 que yo saqué de mis ahorros sin dudarlo un segundo. Es solo un préstamo, papá, había dicho Matías. Te lo devolvemos en cuotas pequeñas tan pronto como me estabilice en el trabajo. Valeria había llorado de agradecimiento, diciéndome que era el suegro más generoso del mundo, que Diego tendría la suerte de crecer conociendo a un abuelo tan dedicado. El primer año fue hermoso, debo admitirlo. Me invitaban a cenar cada domingo. Diego comenzó a decirme abuelito con esa pronunciación imperfecta de los bebés que aprenden a hablar, y yo me sentía útil nuevamente después de años de jubilación solitaria. Cuando Matías perdió su primer trabajo debido a recortes presupuestarios en la empresa, naturalmente ofrecí ayuda financiera temporal. $2,000 al mes durante 4 meses hasta que encontrara algo nuevo. Luego vino el problema con el auto. El viejo sedán de Valeria había sufrido una falla mecánica mayor, y necesitaban transporte confiable porque Matías finalmente había conseguido un nuevo empleo, pero estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Solo necesitamos ayuda con el enganche, papá. El financiamiento ya está aprobado. Otros $15,000 que desaparecieron de mi cuenta de ahorros. Durante el segundo año, las emergencias se volvieron más frecuentes pero también más sofisticadas. Diego necesitaba un colegio privado porque el público del sector tenía problemas de sobrepoblación. La calefacción de la casa se dañó justo antes del invierno y el seguro no cubría el tipo de reparación necesaria. Valeria tuvo complicaciones médicas después de un pequeño accidente doméstico y las cuentas del hospital fueron más altas de lo esperado. Cada vez, yo abría mi billetera sin resistencia. Cada vez, ellos me agradecían con lágrimas en los ojos, prometiendo que algún día me devolverían todo con intereses, jurando que esta sería la última vez que necesitarían mi ayuda. Y yo les creía porque quería creerles, porque la alternativa era aceptar que mi único hijo y mi única oportunidad de tener una familia extendida estaban aprovechándose sistemáticamente de mi soledad y mi amor incondicional. El tercer año trajo la crisis hipotecaria. Matías había perdido otro trabajo, esta vez debido a lo que él describía como política de oficina injusta y un jefe que tenía algo personal contra él. Las cuotas de la casa comenzaron a atrasarse. Los llamados del banco se volvieron más agresivos. La amenaza de ejecución hipotecaria se cernía sobre ellos como una nube negra que oscurecía cada conversación familiar. Durante esos meses previos al desastre final, yo había trabajado tiempo extra como consultor en mi antigua empresa, aceptando proyectos que hombres de mi edad normalmente rechazarían. Mis rodillas dolían después de largas jornadas de pie, mis ojos se cansaban revisando números hasta altas horas de la madrugada, pero cada dólar extra que ganaba lo destinaba al fondo de emergencia para salvar la casa de Matías. Había vendido mi colección de relojes antiguos, herencia de mi padre, por $8,000. Había liquidado las acciones que mi difunta esposa había comprado como regalo de aniversario 20 años atrás. Había incluso hipotecado mi propio apartamento, el lugar donde había vivido 30 años, donde había criado a Matías, donde había cuidado a mi esposa durante su enfermedad terminal. Cada sacrificio había sido justificado en mi mente como una inversión en el futuro. Diego crecería en una casa estable. Matías tendría tiempo para encontrar un trabajo mejor sin la presión inmediata de la pérdida de vivienda. Valeria podría concentrarse en ser buena madre sin el estrés constante de la inseguridad financiera. Yo sería recordado como el patriarca que salvó a su familia cuando más lo necesitaba. Pero mientras tanto, ellos vivían bien. Valeria compraba ropa nueva regularmente, siempre con excusa de que había encontrado ofertas irresistibles o que necesitaba verse presentable para las entrevistas de trabajo que nunca parecía conseguir. Matías había comprado una computadora nueva de $5,000 porque la anterior era demasiado lenta para los estándares actuales de la industria. Diego tenía juguetes caros, videojuegos de última generación y ropa de marcas reconocidas. Cuando yo llegaba a visitarlos y veía estas compras, ellos siempre tenían explicaciones listas. La ropa de Valeria había sido un regalo de su hermana. La computadora de Matías había sido financiada con créditos sin intereses. Los juguetes de Diego los habían comprado durante ventas especiales o los habían recibido como regalos de otros familiares. Yo aceptaba estas explicaciones porque confrontarlos habría significado admitir que mis propios sacrificios estaban siendo desperdiciados, que el dinero que yo ganaba trabajando horas extras se estaba filtrando hacia gastos innecesarios mientras ellos me pedían ayuda para cubrir las necesidades básicas.
Era más fácil creer que eran buenos administradores de dinero que habían tenido mala suerte, que víctimas de circunstancias desafortunadas que merecían mi apoyo continuo. La ironía final había sido la celebración del día anterior. Después de entregarles el cheque por los $380,000, habíamos cenado en un restaurante caro, elección de ellos. Matías había insistido en pagar la cuenta completa, diciendo que era lo mínimo que podía hacer después de mi generosidad monumental. Valeria había pedido la botella de vino más costosa del menú, explicando que una ocasión tan especial merecía una celebración digna. Diego había comido helado de postre y me había preguntado si ahora podríamos ir juntos al parque de diversiones que había abierto en el centro comercial nuevo. Claro que sí, pequeño, le había respondido, sin saber que sería la última conversación que tendríamos. Iremos el próximo fin de semana y probaremos todos los juegos. Esa noche, cuando los dejé en casa después de la cena, Matías me había abrazado en la puerta con una intensidad que ahora reconocía como despedida. Gracias por todo, papá. Por estar siempre cuando te necesitamos. No sé qué habríamos hecho sin ti. Valeria había añadido, eres el mejor suegro del mundo. Diego es tan afortunado de tenerte como abuelo. Habían sido palabras de despedida disfrazadas como agradecimiento. Mientras yo manejaba de regreso a mi apartamento, sintiéndome más completo y feliz de lo que había estado en años, ellos probablemente ya estaban empacando sus pertenencias más valiosas, planificando cada detalle de su desaparición matutina. Ahora, sentado en esta casa vacía con la carta cruel de Valeria en mi bolsillo, finalmente veía el patrón completo. No había sido una familia que tuvo mala suerte financiera. Había sido una operación de estafa emocional de 3 años de duración, donde mi amor paternal y mi soledad habían sido las herramientas principales utilizadas para extraer cada centavo disponible de mis recursos. La pregunta que ahora me atormentaba no era cómo habían podido hacerme esto. La pregunta era cómo yo había podido ser tan ciego durante tanto tiempo. Pero mientras permanecía sentado en esa silla, rodeado por el eco de mis propios pensamientos amargos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era resignación ni desesperanza lo que sentía crecer en mi pecho, sino algo diferente, algo que había estado durmiendo durante años bajo capas de bondad mal entendida y confianza ciega. Era una sensación extraña, casi olvidada, la satisfacción silenciosa de quien ha jugado una partida de ajedrez más larga y compleja de lo que sus oponentes imaginaban. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el archivo metálico que estaba arrinconado junto a la ventana. Era mío, uno de los pocos muebles que había traído desde mi oficina cuando me jubilé. Matías y Valeria nunca le habían prestado atención porque pensaban que contenía solo documentos viejos de mi carrera profesional, papeles sin valor que un viejo sentimental se negaba a desechar. Abrí el cajón superior con una llave que siempre cargaba en mi llavero, pero que ellos nunca habían visto usar. Mis dedos buscaron entre las carpetas hasta encontrar la que necesitaba, una carpeta de color manila rotulada simplemente propiedades con mi letra cuidadosa. La saqué y la coloqué sobre el escritorio vacío, sintiendo por primera vez en horas algo parecido al alivio. Dentro estaba el documento que había estado esperando este momento durante 3 años, la escritura original de esta casa, pero no la versión que Matías y Valeria conocían. Cuando ellos habían comprado la propiedad con mi ayuda financiera, yo había insistido en una condición aparentemente menor, algo que presenté como una formalidad para proteger mi inversión en caso de que algo me pasara antes de que me devolvieran el préstamo del enganche. La escritura estaba registrada a nombre de los 3, Matías Beltrán, Valeria Romina Herrera de Beltrán y Jerónimo Beltrán. Pero había una cláusula especial que yo había negociado directamente con el notario, una cláusula que establecía que cualquier venta, transferencia o hipoteca adicional de la propiedad requería la firma y consentimiento explícito de todos los propietarios registrados. Sin excepción. En términos simples, ellos no podían vender esta casa sin mi autorización. No podían hipotecarla nuevamente sin mi firma. No podían transferir la propiedad a terceros sin mi consentimiento notariado. Yo tenía poder de veto absoluto sobre cualquier transacción relacionada con esta casa, y ellos lo habían olvidado completamente, o más probablemente, nunca habían leído los detalles legales del documento que firmaron hace 3 años. Recordé perfectamente el día que habíamos ido al notario. Matías estaba nervioso por la cantidad de papeles que tenía que firmar, y Valeria estaba distraída cuidando a Diego, que entonces tenía apenas 1 año. Cuando el notario explicó la cláusula de consentimiento múltiple, yo la presenté como una protección familiar rutinaria, algo que beneficiaría a todos en caso de problemas futuros. Es solo para protegerlos, les había dicho en aquel momento. Si alguna vez alguien trata de estafarlos o presionarlos para vender la casa,
esta cláusula los protegerá porque siempre tendrán mi apoyo. Ellos habían asentido distraídamente, más interesados en conseguir las llaves que en entender las implicaciones legales de lo que estaban firmando. Ahora esa precaución se revelaba como la jugada más inteligente que había hecho en toda esta historia. Durante 3 años, mientras ellos me veían como el abuelo ingenuo que daba dinero sin hacer preguntas, yo había mantenido silenciosamente el control legal sobre su activo más valioso. No por malicia, sino por experiencia. 40 años trabajando en finanzas me habían enseñado que las buenas intenciones necesitan estar respaldadas por documentos legales sólidos. Había otra carpeta en el archivo, esta marcada como préstamos familiares. La abrí y encontré lo que buscaba, copias de todos los recibos de transferencia bancaria, todos los cheques que había girado a favor de Matías y Valeria durante estos 3 años, todos meticulosamente organizados por fecha y concepto. No había sido sentimentalismo lo que me había llevado a guardar estos documentos. Había sido precaución profesional. Cada vez que ellos me habían pedido dinero prestado, yo había documentado la transacción. Cada vez que habían prometido devolverme los fondos, yo había tomado nota de sus palabras y las fechas comprometidas. No porque desconfiara de ellos en aquel momento, sino porque cualquier préstamo, incluso familiar, merece ser registrado apropiadamente. La suma total era devastadora, $243,000 en préstamos documentados durante 3 años, sin contar los $380,000 de la crisis hipotecaria. Más de $500,000 que habían salido de mi patrimonio hacia sus manos, siempre bajo la promesa de devolución que jamás se había materializado. Pero había algo más en esa carpeta, algo que incluso yo había olvidado hasta este momento. Una póliza de seguro de vida que había contratado 2 años atrás, cuando mi salud comenzó a preocuparme más que antes. El beneficiario principal era Matías, por supuesto, pero había una cláusula especial que estipulaba que si él no podía recibir el beneficio por cualquier razón, el dinero sería donado a una fundación de caridad para niños huérfanos. Si Matías desaparecía completamente, si se volvía imposible de localizar, técnicamente no podría recibir el beneficio de esa póliza cuando yo muriera. Era una ironía perfecta. En su intento de escapar con mi dinero, potencialmente se habían descalificado para recibir la herencia más grande que les esperaba en el futuro. Cerré las carpetas y las volví a guardar en el archivo, pero esta vez con una sonrisa pequeña en mis labios. No era una sonrisa de venganza, sino de reconocimiento. Durante años, incluso mientras me comportaba como el abuelo generoso y confiado, una parte de mi mente profesional había estado trabajando silenciosamente, creando salvaguardas y protecciones que ni yo mismo había recordado conscientemente hasta este momento. Salí del estudio y recorrí nuevamente la casa vacía, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Ya no veía el hogar robado de mi familia. Veía una propiedad que legalmente seguía siendo parcialmente mía, una casa que ellos no podían vender sin mi cooperación, un activo que permanecería exactamente donde estaba hasta que yo decidiera qué hacer con él. Me dirigí hacia la sala principal y descorrí las cortinas que ellos habían dejado cerradas. La luz del atardecer inundó el espacio, revelando detalles que no había notado en la penumbra anterior. Las paredes mostraban las marcas donde habían estado colgados los cuadros, pero también revelaban algo más. Estas paredes habían sido pintadas recientemente, probablemente en las últimas semanas. El color era diferente del que recordaba de mis visitas anteriores. Habían estado preparándose para marcharse durante semanas, tal vez meses. La pintura nueva había sido para cubrir cualquier daño o marca que pudiera reducir el valor de reventa de la propiedad. Habían estado acondicionando la casa para venderla tan pronto como se fueran, sin sospechar que legalmente no podían hacerlo sin mi firma. En la cocina, revisé más cuidadosamente los armarios vacíos. No solo habían llevado sus pertenencias personales, habían llevado también los electrodomésticos pequeños que técnicamente venían con la casa cuando la compramos. La cafetera, la batidora, incluso el abrelatas eléctrico que yo había instalado personalmente el año anterior. Era un nivel de saqueo que iba más allá de llevarse sus cosas. Era un intento de extraer hasta el último centavo de valor de esta propiedad. Pero mientras exploraba este despojo sistemático, mi teléfono comenzó a sonar. El número no me era familiar, pero algo me dijo que debía contestar. Papá. La voz de Matías sonaba diferente, tensa, menos segura que durante nuestras conversaciones recientes. ¿Ya llegaste a casa? La pregunta me confirmó lo que ya sospechaba. Ellos sabían exactamente cuándo yo regresaría, habían cronometrado su escape para que yo descubriera la casa vacía a una hora específica. Habían planificado incluso esta llamada como parte de su plan. Sí,
Ya llegué, respondí con voz completamente calmada. Es una casa muy vacía la que encontré. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Luego la voz de Valeria, aparentemente tomando el teléfono. Jerónimo, sabemos que debe ser difícil para ti, pero era necesario. Necesitábamos un nuevo comienzo, y quedarnos habría sido complicado para todos. ¿Incluyendo a Diego?, pregunté. Especialmente para Diego, respondió ella sin vacilación. Los niños se adaptan mejor cuando no hay confusión sobre el pasado. Era el momento perfecto para revelar mi mano ganadora, pero algo me detuvo. Una voz interior me aconsejó esperar, dejar que ellos siguieran creyendo que su plan había funcionado perfectamente. Después de todo, ¿qué prisa había? La casa no se movería de donde estaba, y ellos tampoco podrían venderla sin descubrir eventualmente la verdad sobre la escritura. Entiendo, dije finalmente. Espero que sean felices. Y colgué el teléfono, sonriendo por primera vez en todo el día. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura psicológica. Los mensajes comenzaron llegando al tercer día después de su desaparición, primero de Valeria, luego de Matías, todo siguiendo un patrón que reconocí inmediatamente de mis años observando comportamientos financieros desesperados. El primer mensaje de Valeria llegó a las 6 de la mañana. Jerónimo, sé que dijimos que no nos buscaras, pero Diego ha estado preguntando por ti. Dice que le prometiste llevarlo al parque de diversiones. Tal vez podríamos encontrarnos en algún lugar neutral, solo para que no se sienta abandonado. Era manipulación pura, usando Diego como gancho emocional para reabrir el contacto. Pero yo conocía el juego. No respondí. Al día siguiente llegó otro. Estamos teniendo algunos problemas para establecernos aquí. El lugar donde pensábamos quedarnos no resultó ser lo que esperábamos. ¿Podrías considerarse enviar unos $5,000 temporalmente? Solo hasta que encontremos algo permanente. $5,000. La cifra era cuidadosamente calculada, lo suficientemente grande para resolver problemas reales, pero lo suficientemente pequeña para parecer insignificante comparada con los $380,000 que ya habían recibido. No respondía a ese tampoco. Matías tomó el relevo al 5.º día con un mensaje más largo y elaborado. Papá, sé que las cosas terminaron de manera extraña entre nosotros, pero quiero que sepas que todo lo que hicimos fue por el bien de Diego. Este lugar donde estamos ahora tiene mejores escuelas, mejores oportunidades para su futuro. Pero el costo de vida es más alto de lo que esperábamos, y mis aplicaciones de trabajo están tardando más en procesarse. Si pudieras ayudarnos con unos $10,000, te prometo que será la última vez que te pedimos algo. 10,000 ahora. La cifra había aumentado, lo que me confirmaba que su situación financiera se estaba deteriorando más rápido de lo que habían anticipado. $380,000 suenan como mucho dinero hasta que tienes que usarlos para establecerte completamente en un lugar nuevo, especialmente si estás acostumbrado a un estilo de vida que requiere gastos constantes. Los mensajes siguieron llegando con frecuencia creciente. Valeria me escribía sobre emergencias médicas menores de Diego. Matías me contaba sobre oportunidades de trabajo que requerían inversión inicial para uniformes o herramientas. Incluso recibí un mensaje supuestamente de Diego, aunque claramente dictado por alguno de ellos. Abuelito, extraño nuestros domingos juntos. ¿Podrías venir a visitarme pronto? Cada mensaje no respondido generaba 2 más. Cada petición de dinero era seguida por explicaciones más elaboradas sobre por qué la cantidad era absolutamente necesaria y cómo sería diferente de todas las veces anteriores. Era un crescendo desesperado de manipulación que confirmaba mis sospechas sobre su verdadera situación. La segunda semana trajo un cambio de estrategia. Los mensajes se volvieron más emocionales, más directamente manipuladores. Valeria escribió: Jerónimo, sé que estás herido por cómo manejamos las cosas, y tienes derecho a estarlo. Pero Diego está empezando a pensar que hizo algo malo para que su abuelo favorito desapareciera de su vida. No se trata de dinero ahora. Se trata de que un niño pequeño entienda por qué ya no puede contar con las personas que ama. Ese mensaje en particular me dolió, no porque fuera efectivo como manipulación, sino porque contenía una verdad real sobre Diego atrapado en el medio de las decisiones adultas. Pero respondiendo, yo solo alimentaría el ciclo. Diego estaba siendo usado como un arma emocional, y la única manera de protegerlo era no participar en ese juego. Matías intentó un enfoque diferente. Papá, he estado pensando mucho en nuestra relación durante todos estos años. Sé que no fui el hijo perfecto, especialmente cuando era joven. Tal vez no te agradecí lo suficiente por todos los sacrificios que hiciste por mí. Si pudiera,
Me gustaría tener una conversación real contigo, de hombre a hombre, para aclarar las cosas entre nosotros. Era una invitación a la reconciliación que sonaba sincera, pero que llegaba demasiado tarde y en el contexto equivocado. Si hubiera querido una conversación de hombre a hombre, el momento había sido antes de desaparecer con mis ahorros de toda la vida, no después cuando necesitaba más dinero. El punto de inflexión llegó cuando comenzaron a llamar directamente en lugar de solo enviar mensajes. La primera llamada llegó a las 11 de la noche de un viernes. Era Valeria, y sonaba como si hubiera estado llorando. Jerónimo, por favor no cuelgues. Necesito que sepas que Diego está en el hospital. No es nada grave, pero tuvo una reacción alérgica a algo que comió y necesitamos pagar algunos estudios que el seguro no cubre completamente. Son solo $2,000, pero no tenemos esa cantidad disponible ahora mismo. Era la mentira más elaborada hasta el momento, usando una emergencia médica inventada para justificar una petición de dinero. Pero había algo en su voz, una desesperación real que sugería que su situación financiera había alcanzado un punto crítico. ¿En qué hospital está?, le pregunté, decidiendo probar la veracidad de su historia. Hubo una pausa larga. Es un hospital local. No creo que conozcas el nombre. Dime el nombre de todas maneras. Otra pausa más larga. Jerónimo, ¿realmente importa el nombre? Lo que importa es que tu nieto necesita ayuda y nosotros no podemos proporcionársela sin tu apoyo. Colgué sin decir otra palabra. Era mentira, como había sospechado. Si Diego realmente hubiera estado en un hospital, ella habría tenido todos los detalles memorizados por la preocupación genuina de una madre. Las llamadas se intensificaron después de eso. Matías llamaba durante mis horarios de comida, Valeria durante las primeras horas de la mañana. Incluso recibí llamadas de números desconocidos que resultaron ser ellos usando teléfonos prestados o públicos cuando me di cuenta de que había dejado de contestar sus números habituales. La conversación más reveladora llegó cuando finalmente decidí contestar una de las llamadas de Matías, principalmente por curiosidad sobre qué tan desesperado había llegado a estar. Papá, gracias por contestar. Mira, sé que hemos tenido nuestros desacuerdos sobre cómo manejamos la situación, pero necesito que entiendas algo importante. Estamos considerando regresar. ¿Regresar a dónde?, pregunté, aunque sabía la respuesta. A casa. A nuestra casa. Hemos estado pensando que tal vez nos apresuramos demasiado con la decisión de mudarnos. Diego extraña su escuela, Valeria extraña a sus amigas, y yo extraño nuestras conversaciones de domingo. Era mentira, por supuesto. No extrañaban nada excepto el acceso fácil a mi billetera. Pero había algo más en su propuesta, algo que no estaba diciendo directamente. ¿Y qué harían con la casa?, le pregunté. Supongo que la han estado manteniendo vacía todo este tiempo. Otra pausa reveladora. Bueno, eso es parte de lo que queríamos discutir contigo. Tal vez sería mejor para todos si vendiéramos la casa y dividiéramos las ganancias. Tú podrías recuperar tu inversión, y nosotros podríamos usar nuestra parte para establecernos apropiadamente en otro lugar. Ahí estaba. El verdadero motivo de todas las llamadas y mensajes. Habían descubierto que no podían vender la casa sin mi firma, y ahora estaban tratando de convencerme de cooperar con su plan original. Es una idea interesante, dije calmadamente. Ya tienen un comprador. Bueno, no exactamente, pero hemos estado explorando opciones. Matías, lo interrumpí. ¿Has leído alguna vez la escritura de esa casa? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. La mañana del lunes decidí que había llegado el momento de confirmar oficialmente lo que ya sabía en mi corazón. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para reuniones importantes durante mi carrera profesional, y me dirigí al centro de la ciudad donde estaba ubicada la notaría donde habíamos registrado la escritura de la casa 3 años atrás. El notario Héctor Mendoza me recibió con la cordialidad profesional que recordaba de nuestros encuentros anteriores. Era un hombre meticuloso, de esos que entienden que los documentos legales son mucho más que papel con firmas. Había manejado varios asuntos familiares míos durante los años, incluyendo el testamento de mi esposa y algunas transacciones menores de propiedades. Don Jerónimo me saludó desde detrás de su escritorio de caoba. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Le expliqué la situación con cuidado, sin permitir que la emoción contaminara los hechos. Le conté sobre la desaparición de Matías y Valeria, sobre los intentos de vender la casa, y sobre mi necesidad de confirmar el estado legal exacto de la propiedad en cuestión. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc legal.
Cuando terminé mi relato, se recostó en su silla y juntó las manos frente a su pecho. Permítame revisar los archivos específicos, dijo, girándose hacia un sistema de archivos digitales detrás de su escritorio. Recuerdo esa transacción porque la cláusula de consentimiento múltiple fue su sugerencia específica, algo que no vemos frecuentemente en propiedades familiares. Mientras él navegaba por los archivos digitales, yo observé las paredes de su oficina, llenas de diplomas y certificaciones que hablaban de décadas dedicadas a proteger los intereses legales de sus clientes. Había algo reconfortante en estar en un lugar donde los documentos tenían peso real, donde las promesas vacías no tenían valor pero las firmas notariadas eran inamovibles. Aquí está, dijo finalmente, girando su monitor para que pudiera ver la pantalla. Escritura registrada el 15 de marzo de 2022. Propietarios registrados: Matías Beltrán, 40%, Valeria Romina Herrera de Beltrán, 40%, Jerónimo Beltrán, 20%. La distribución me sorprendió. Había olvidado que mi participación oficial era solo del 20%, aunque mi contribución financiera había sido mucho mayor. Pero Héctor continuó leyendo. Cláusula especial número 7. Cualquier venta, transferencia, hipoteca adicional o disposición de la propiedad requiere consentimiento escrito y notariado de todos los propietarios registrados sin excepción. Esta cláusula no puede ser modificada sin el consentimiento unánime de todas las partes. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Significa que ellos no pueden vender esa casa sin su firma notariada, don Jerónimo. No pueden hipotecarla nuevamente, no pueden transferir su propiedad, no pueden hacer absolutamente nada con esa propiedad sin su consentimiento explícito. Sentí una satisfacción profunda al escuchar la confirmación oficial de lo que había esperado durante semanas. Pero Héctor no había terminado. Hay algo más que debería saber, continuó, escrollando hacia abajo en el documento. Cláusula número 12. En caso de abandono de la propiedad por parte de cualquiera de los propietarios por un periodo superior a 60 días sin notificación oficial de ausencia temporal, los derechos de propiedad pueden ser redistribuidos entre los propietarios restantes según determinación legal. Esta cláusula la había olvidado completamente. Había sido sugerencia del mismo Héctor durante la redacción original, una protección adicional en caso de que alguno de los propietarios desapareciera o abandonara sus responsabilidades con la propiedad. ¿Cuánto tiempo han estado ausentes?, me preguntó. 18 días, respondí. Entonces todavía están dentro del periodo de gracia de 60 días. Pero si continúan ausentes sin comunicación oficial, usted podría legalmente solicitar una redistribución de los derechos de propiedad. La implicación era clara: si Matías y Valeria continuaban desaparecidos por un periodo total de 60 días, yo podría convertirme en el propietario único de la casa que ellos habían intentado robar. ¿Necesito hacer algo específico para activar esa cláusula?, pregunté. Después del día 60, tendría que presentar una petición formal ante esta notaría con evidencia de abandono y ausencia de comunicación. Nosotros intentaríamos contactar a las otras partes por medios oficiales. Si no responden dentro de 30 días adicionales, la redistribución procede automáticamente. Salí de la notaría con una sensación completamente diferente a la que había tenido en semanas. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Durante años había sido el ingenuo que daba dinero sin protecciones adecuadas. Pero en el momento más importante, cuando había entregado la suma más grande de mi vida, inconscientemente había tomado las precauciones correctas. Esa tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Jerónimo. Era Matías, pero su voz sonaba diferente, más tensa que en llamadas anteriores. Necesito preguntarte algo importante sobre la casa. Te escucho. ¿Sabías que no podemos vender la casa sin tu firma? La pregunta directa me confirmó que finalmente habían descubierto la verdad sobre la escritura. Probablemente habían intentado proceder con una venta y algún agente inmobiliario o comprador potencial había revisado los documentos legales. Sí, lo sabía, respondí calmadamente. Hubo una pausa larga. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Cuándo hubiera sido el momento apropiado?, le pregunté. ¿Antes de que desaparecieran con todos mis ahorros, o después? Papá, mira, sé que las cosas se salieron de control, pero necesitamos resolver esto como familia. No podemos dejar la casa vacía indefinidamente. ¿Dónde están exactamente?, le pregunté. Otra pausa. Eso no es importante ahora. Lo que importa es encontrar una solución que funcione para todos.
Matías, dije con voz firme, ustedes tomaron una decisión cuando se fueron sin avisar, cuando vaciaron esa casa, cuando me dejaron esa carta cruel. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esa casa va a quedarse exactamente donde está, exactamente como está, hasta que yo decida qué hacer con ella. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Era hora de que entendieran que el abuelo generoso e ingenuo había desaparecido junto con sus $380,000. Lo que quedaba era un hombre que había aprendido finalmente a proteger lo que le pertenecía. La primera persona en tocar mi puerta después de las semanas de silencio fue Mariana, mi vecina del apartamento de al lado. Era una mujer de mediana edad que trabajaba como enfermera en el hospital municipal y que siempre había sido cordial pero respetuosa de mi privacidad. Ese jueves por la tarde llegó con una cacerola cubierta por un paño de cocina y una expresión de preocupación genuina. Don Jerónimo, me dijo cuando abrí la puerta, he notado que no ha estado saliendo tanto como antes. Hice demasiado sancocho y pensé que tal vez le gustaría compartir un poco. No era verdad que había hecho demasiado. Pude ver por el tamaño de la porción que había cocinado específicamente para mí. Era un gesto simple pero cargado de una calidez humana que no había experimentado desde antes de que mi familia desapareciera. La invité a pasar, y terminamos conversando durante más de 2 horas. ¿Su familia está bien?, me preguntó eventualmente, con la delicadeza de alguien que sabe que está pisando terreno sensible. No he visto a su nieto en las escaleras últimamente. Le conté una versión resumida de lo que había pasado, sin entrar en los detalles más dolorosos sobre el dinero o la traición emocional. Simplemente le expliqué que Matías y su familia se habían mudado inesperadamente y que las cosas entre nosotros estaban complicadas. Mariana escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente con la sabiduría de alguien que había visto suficientes familias destruidas durante sus años trabajando en el hospital. Cuando terminé de hablar, ella se quedó en silencio unos momentos antes de responder. Mi padre pasó por algo similar, me dijo finalmente. No exactamente lo mismo, pero mis hermanos también se aprovecharon de su generosidad durante años. Al final, él tuvo que tomar la decisión difícil de protegerse a sí mismo, incluso si eso significaba alejarse de nosotros temporalmente. ¿Cómo terminó esa historia?, le pregunté. Él se mantuvo firme durante casi un año. Mis hermanos eventualmente tuvieron que resolver sus problemas sin depender de él. 2 de ellos nunca regresaron realmente a su vida, pero uno sí lo hizo, y esa relación se volvió más genuina que antes porque estaba basada en respeto mutuo, no en necesidad financiera. Sus palabras me resonaron profundamente. No había pensado en mi situación como una oportunidad de filtrar las relaciones genuinas de las transaccionales, pero tal vez eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Durante los días siguientes, otros vecinos comenzaron a aparecer. Andrés, el jubilado que vivía en el primer piso, subió a ofrecerme compañía para nuestras caminatas matutinas habituales, que yo había dejado de hacer desde la crisis familiar. Los viejos como nosotros necesitamos mantenernos activos, me dijo con una sonrisa. ¿Qué tal si caminamos juntos por las mañanas? Héctor, el conserje del edificio, empezó a detenerse en mi puerta para conversaciones casuales cuando hacía sus rondas de seguridad nocturnas. Don Jerónimo, ¿todo bien por aquí? No he visto su carro moverse tanto últimamente. Eran gestos pequeños, pero acumulativamente poderosos. Estas personas no querían nada de mí excepto compañía humana básica. No había peticiones de dinero, no había manipulación emocional, no había agendas ocultas. Solo la simple generosidad de vecinos que habían notado que alguien en su comunidad estaba pasando por un momento difícil. La sorpresa más grande llegó cuando Mariana tocó nuevamente mi puerta el sábado siguiente, esta vez acompañada por una mujer más joven que presentó como su hija Rebeca. Mamá me contó sobre su situación, dijo Rebeca directamente, sin rodeos innecesarios. Soy organizadora profesional y decoradora de interiores. Si necesita ayuda reorganizando su espacio o simplemente quiere cambiar el ambiente de su apartamento, estaría encantada de ayudarle sin costo. La oferta me tomó completamente por sorpresa. No entiendo, le dije. ¿Por qué haría eso? Porque mi madre me enseñó que cuando alguien en la comunidad está pasando por un momento difícil, los demás nos unimos para ayudar. No porque esperemos algo a cambio, sino porque es lo correcto. Acepté su ayuda, más por curiosidad que por necesidad real. Rebeca llegó el martes siguiente con muestras de pintura, catálogos de muebles y una energía infectante que transformó mi apartamento en pocas horas. No cambió todo, pero reorganizó los espacios de manera que la luz natural entrara mejor,
y sugirió algunos cambios menores que hicieron que el lugar se sintiera renovado. ¿Cuánto le debo?, le pregunté cuando terminó. Nada, respondió firmemente. Pero si alguna vez conoce a alguien que necesite ayuda con organización o decoración, pásele mi número. Era una reciprocidad completamente diferente a la que había experimentado con mi familia. No era transaccional ni manipulativa. Era orgánica, basada en comunidad genuina en lugar de obligación familiar forzada. Esa semana también recibí una visita inesperada de Luciano, un antiguo colega de mi época profesional que no veía desde mi fiesta de jubilación. Había escuchado por terceros que yo estaba pasando por algunos desafíos familiares y quería saber si había algo en lo que pudiera ayudar. ¿Necesitas referencias legales?, me preguntó. ¿Apoyo financiero temporal? ¿Solo alguien con quien hablar? Le expliqué que no necesitaba dinero ni representación legal, pero que la compañía era bienvenida. Terminamos almorzando juntos ese día, y él me invitó a un grupo de jubilados que se reunían semanalmente para jugar dominó y conversar sobre temas actuales. Somos todos viejos que nuestras familias consideran irrelevantes, me dijo con humor, pero que todavía tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. Asistí a mi primera reunión del grupo el viernes siguiente. Éramos 8 hombres entre 60 y 75 años, todos con historias similares de hijos adultos demasiado ocupados para mantener contacto regular, nietos que conocían apenas, y la lucha común de encontrar propósito y comunidad después de la jubilación. No hablé sobre los detalles específicos de mi situación con Matías y Valeria, pero sí compartí mi experiencia general de sentirme explotado financieramente por familia que después desapareció. Para mi sorpresa, 3 de los 8 hombres habían pasado por experiencias notablemente similares. La generosidad mal dirigida es una de las formas más comunes de abuso hacia los adultos mayores, me dijo Gael, un exingeniero cuya hija había vaciado su cuenta de ahorros para financiar un negocio que nunca se materializó. Y lo peor es que viene disfrazada de amor familiar. Lo que aprendí, añadió Ezequiel, un ex maestro, es que las personas que realmente te aman no desaparecen cuando les pones límites. Solo se van los que estaban allí por conveniencia. Sus palabras me dieron una perspectiva completamente nueva sobre lo que había pasado. No había perdido una familia, había descubierto que lo que pensé que era familia en realidad había sido una relación de conveniencia disfrazada. Pero en el proceso de esa pérdida, había encontrado algo diferente, una comunidad real de personas que se preocupaban por mí sin agenda oculta. Esa noche, mientras cenaba el resto del sancocho que Mariana había traído días atrás, mi teléfono sonó nuevamente. Era Matías, pero esta vez no contesté. Tenía cosas más importantes que hacer, planificar mi próxima caminata matutina con Andrés y decidir qué llevar al almuerzo del grupo de jubilados la semana siguiente. Por primera vez en meses, tenía una vida social que no giraba alrededor de resolver crisis financieras de otras personas. La confrontación final llegó un martes por la mañana, exactamente 58 días después de su desaparición. Estaba regresando de mi caminata habitual con Andrés cuando vi el carro estacionado frente a mi edificio. Era el mismo sedán que yo había ayudado a financiar 2 años atrás, pero ahora lucía descuidado, con polvo acumulado en las ventanas y una abolladura menor en el parachoques trasero que no recordaba. Matías estaba parado junto al auto, fumando nerviosamente. Valeria permanecía sentada en el asiento del pasajero, con Diego visible en el asiento trasero. Desde la distancia, pude ver que mi nieto había crecido durante estas semanas de ausencia, y algo en mi pecho se contrajo al ver su cara pequeña presionada contra la ventana del auto. Jerónimo, me llamó Matías cuando me acerqué. Su voz tenía un tono de desesperación que no había escuchado en nuestras conversaciones telefónicas anteriores. Necesitamos hablar. Hola, papá, dijo Valeria desde el auto, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo has estado? La casualidad artificial de su saludo me resultó más insulting que si hubiera sido directamente hostil. Como si las últimas 8 semanas hubieran sido un simple malentendido familiar en lugar de un robo calculado y una traición emocional. Estoy bien, respondí calmadamente. ¿Qué necesitan? Matías tiró su cigarrillo al suelo y lo aplastó con más fuerza de la necesaria. Necesitamos resolver la situación de la casa. No podemos seguir así indefinidamente. ¿Qué situación?, le pregunté. Ustedes decidieron irse. La casa sigue exactamente donde estaba cuando se fueron. ¿Sabes exactamente qué situación?, intervino Valeria desde el auto, con una irritación creciente en su voz. No podemos hacer nada con la casa mientras tú no firmes los papeles de venta. Era interesante cómo había cambiado su tono.
Ya no había rastro de la manipulación dulce y las súplicas emocionales que habían caracterizado sus mensajes y llamadas durante las semanas anteriores. Ahora era demanda directa, como si tuvieran derecho a exigir mi cooperación después de todo lo que habían hecho. ¿Y por qué necesitan vender la casa?, les pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Matías y Valeria intercambiaron una mirada que confirmó mis sospechas. Los $380,000 se habían agotado más rápido de lo que habían anticipado, y ahora necesitaban liquidar la casa para continuar financiando su nueva vida. Las cosas no han resultado como esperábamos, admitió Matías finalmente. El costo de vida donde estamos es más alto, y mis oportunidades de trabajo han sido limitadas. Necesitamos el dinero de la venta para establecernos adecuadamente. ¿Dónde han estado exactamente?, les pregunté. Eso no importa ahora, respondió Valeria bruscamente. Lo que importa es que necesitamos tu firma para vender la casa, y tú vas a dárnosla porque sabes que es lo correcto. Su tono imperioso me sorprendió. Aparentemente, habían decidido que la fase de súplicas y manipulación había terminado, y ahora estaban intentando intimidación directa. No, dije simplemente. ¿Cómo que no?, saltó Valeria, saliendo finalmente del auto. Esa es nuestra casa, Jerónimo. Nosotros vivíamos allí, nosotros la cuidábamos, nosotros pagábamos las cuotas hasta que tuvimos problemas. Ustedes pagaban las cuotas con dinero que yo les prestaba, le recordé calmadamente. Y yo pagué la deuda completa con mis ahorros de toda la vida. Exactamente, intervino Matías, como si estuviera ganando un argumento. Tú pagaste la deuda, nosotros nos fuimos, ahora podemos vender la casa y cada uno puede seguir con su vida. La lógica era tan distorsionada que me tomó un momento procesarla completamente. En su mente, yo había pagado $380,000 para comprar el derecho de dejarlos ir en paz, no para salvar su hogar familiar. ¿Y qué hay de los $243,000 que me deben de préstamos anteriores?, les pregunté. ¿Qué 243,000?, preguntó Valeria, con genuina confusión. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas donde había registrado el resumen de todos sus préstamos durante los últimos 3 años. Comencé a leer las cifras en voz alta. Marzo de 2022, $25,000 para el enganche de la casa. Julio de 2022, $8,000 para reparaciones. Septiembre de 2022, $15,000 para el auto. Enero de 2023. Esos no fueron préstamos, me interrumpió Matías. Esa era ayuda familiar. Tú nos diste ese dinero porque quisiste ayudarnos. Y los $380,000 de la semana pasada también fueron ayuda familiar, le pregunté. Eso fue diferente, dijo Valeria. Eso fue para salvar la casa. Que ustedes inmediatamente abandonaron, añadí. En ese momento, Diego bajó del auto y corrió hacia mí. Abuelito, gritó, abrazándome con la fuerza desesperada de un niño que no entendía por qué las personas importantes en su vida seguían desapareciendo. El abrazo me partió el corazón, pero también me fortaleció. Este niño era inocente en toda esta situación, pero estaba siendo usado como peón emocional por adultos que no tenían límites morales. Hola, pequeño, le dije, devolviendo el abrazo. ¿Cómo has estado? Extraño nuestros domingos, me dijo con voz pequeña. ¿Por qué no viniste a visitarme? Antes de que pudiera responder, Valeria lo tomó del brazo y lo alejó de mí. Diego, regresa al auto. Los adultos están hablando. No, dije firmemente. Si van a usar a Diego como parte de esta conversación, entonces él puede escuchar lo que realmente está pasando. Mariana apareció en la entrada del edificio en ese momento, regresando de sus compras matutinas. Se detuvo cuando vio la escena, claramente evaluando si debía intervenir o continuar hacia su apartamento. ¿Todo bien, don Jerónimo?, me preguntó. Todo está bien, Mariana, le respondí. Solo estoy hablando con mi familia sobre algunos asuntos pendientes. La presencia de un testigo cambió inmediatamente la dinámica de la conversación. Matías y Valeria intercambiaron miradas incómodas, aparentemente dándose cuenta de que su confrontación ya no era privada. Mira, papá, dijo Matías, bajando la voz e intentando recuperar un tono más conciliatorio. Sé que las cosas se salieron de control, pero somos familia. Podemos resolver esto de manera que todos ganemos. ¿Cómo?, le pregunté. Vendemos la casa, dividimos el dinero proporcionalmente según la inversión de cada uno, y todos podemos seguir con nuestras vidas sin resentimientos. ¿Qué porcentaje me correspondería?, le pregunté, curioso sobre cómo habían calculado la proporcionalidad. Bueno, vaciló Matías, considerando que tú pagaste los últimos $380,000,
pero nosotros habíamos pagado cuotas durante 3 años y habíamos invertido en mejoras a la casa. Pensamos que algo como 60-40 sería justo. 60% para ellos, 40% para mí. A pesar de que yo había pagado más de $600,000 en total entre préstamos, enganches y la deuda final, ellos consideraban que merecían la mayoría de las ganancias de la venta. No, dije nuevamente, esta vez con más firmeza. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó Valeria, con su irritación regresando. ¿Cuál es tu propuesta entonces? Mi propuesta es muy simple, les dije. En 2 días se cumple el periodo de 60 días de abandono establecido en la escritura de la casa. Si ustedes no regresan oficialmente a vivir en esa casa antes de ese momento, legalmente puedo solicitar que se me transfiera la propiedad completa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Diego dejó de moverse, sintiendo instintivamente la tensión en el aire. Eso no puede ser legal, tartamudeó Matías. Es completamente legal, respondí calmadamente. Está en la escritura que ustedes firmaron hace 3 años. La misma escritura que aparentemente nunca se tomaron el tiempo de leer completamente. Valeria me miró con una expresión que combinaba shock, rabia y algo parecido al miedo. No puedes hacernos eso. Somos tu familia. Ustedes decidieron dejar de ser mi familia cuando desaparecieron con mis ahorros de toda la vida, le respondí. Ahora van a vivir con las consecuencias de esa decisión. Les di la espalda y comencé a caminar hacia el edificio. La conversación había terminado. 3 meses después, estaba de pie en el jardín trasero de lo que ahora era oficialmente mi casa, plantando rosas blancas donde antes Diego solía jugar con su pelota de fútbol. Las flores no eran sentimentalismo, eran simbolismo puro. Cada rosa representaba un nuevo comienzo, una decisión consciente de crear belleza en un espacio que había sido vaciado por la traición. El proceso legal había sido sorprendentemente simple. Matías y Valeria no regresaron dentro del plazo de 60 días establecido en la escritura, y su ausencia continuada fue interpretada por la notaría como abandono oficial de la propiedad. Cuando el notario Héctor intentó contactarlos usando los métodos legales requeridos, las cartas fueron devueltas como destinatario desconocido y sus teléfonos habían sido desconectados. La transferencia de propiedad completa a mi nombre fue procesada exactamente 93 días después de su desaparición inicial. Irónicamente, el mismo día que recibí los documentos oficiales, encontré un sobre sin remitente en mi buzón de correo. Dentro había una foto de Diego en lo que parecía ser un parque desconocido, sonriendo mientras jugaba en columpios que no reconocía. En el reverso, con la caligrafía de Valeria, había una sola línea: está bien y es feliz. No era una disculpa ni una petición de reconciliación. Era simplemente información, probablemente enviada porque sabían que me preocuparía por el bienestar de Diego sin importar todo lo que había pasado entre nosotros. Guardé la foto en el mismo cajón donde mantenía los documentos de la casa, no como recuerdo nostálgico sino como recordatorio de que algunas heridas sanan mejor cuando no las tocas constantemente. La casa había requerido trabajo considerable para convertirla en mi nuevo hogar. No solo había estado vacía durante meses, sino que necesitaba ser reconfigurada para las necesidades de un hombre de mi edad viviendo solo. Rebeca, la hija de Mariana, se había convertido en una consultora invaluable durante este proceso, ayudándome a transformar los espacios sin borrar completamente su historia anterior. No se trata de fingir que nunca pasó nada aquí, me había explicado mientras revisábamos planes de remodelación. Se trata de honrar lo que fue bueno mientras creas algo nuevo que sea completamente tuyo. Convertimos la habitación que había sido de Diego en un estudio personal, pero mantuvimos la ventana grande que él había amado porque daba vista al jardín. El cuarto principal fue completamente rediseñado con muebles que reflejaban mi gusto personal en lugar de compromisos familiares. La cocina fue actualizada con electrodomésticos apropiados para una persona, pero conservamos la isla central donde habíamos tenido algunas conversaciones genuinamente agradables durante los años buenos. El cambio más significativo había sido en la sala principal, donde antes había fotografías familiares que ahora sabía habían sido poses calculadas. Colgué obras de arte locales que había comprado en una galería del centro. Donde había estado el sofá demasiado grande para mis necesidades actuales, coloqué 2 sillas cómodas orientadas hacia la ventana, perfectas para lecturas matutinas o conversaciones con los amigos que habían comenzado a visitar regularmente. Porque esa había sido la sorpresa más grata de todo este proceso, descubrir que tenía una vida social más rica y auténtica a los 68 años de lo que había tenido en décadas. El grupo de jubilados que había conocido a través de Luciano se reunía ahora en mi casa cada viernes por la noche para jugar dominó y resolver los problemas del mundo.
Mariana y yo habíamos desarrollado una rutina de cenas compartidas los domingos, alternando entre su apartamento y mi casa. Andrés había resultado ser un compañero de caminatas ideal, con un conocimiento enciclopédico sobre la historia local que hacía que nuestros recorridos matutinos fueran educativos además de saludables. Incluso Héctor, el conserje, había comenzado a visitarme ocasionalmente los sábados por la tarde para conversar sobre fútbol y política mientras tomábamos café en el jardín. Estas relaciones eran fundamentalmente diferentes a las que había tenido con Matías y Valeria. No había transacciones ocultas, no había agendas financieras, no había manipulación emocional disfrazada de amor familiar. Eran amistades basadas en interés mutuo genuino, respeto recíproco y el simple placer de la compañía humana. Mi situación financiera también se había estabilizado de maneras inesperadas. Sin las constantes emergencias familiares drenando mis recursos, había podido reconstruir mis ahorros más rápido de lo que había anticipado. La consultoría ocasional que hacía para mi antigua empresa ahora era elección personal en lugar de necesidad desesperada para financiar crisis ajenas. Más importante aún, había cancelado la hipoteca que había tomado sobre mi apartamento original para conseguir el dinero de la emergencia familiar. La venta de mi apartamento anterior y la mudanza a esta casa me había dejado completamente libre de deudas por primera vez en años, con suficiente dinero restante para vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Una tarde de sábado, mientras trabajaba en el jardín, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Jerónimo. La voz era de Matías, pero sonaba diferente, más madura, menos desesperada que en nuestros últimos encuentros. Te escucho, respondí, continuando plantando mientras hablaba. Quería que supieras que conseguí un trabajo estable. Estamos bien, Diego está adaptado a su nueva escuela, y no necesitamos nada de ti. Era información, no una petición. Aprecié la claridad directa. Me alegra escuchar eso, le dije sinceramente. Hubo una pausa larga antes de que continuara. También quería, bueno, no sé si esto cambia algo, pero quería decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste con la casa. Probablemente yo habría hecho lo mismo en tu lugar. No era exactamente una disculpa, pero era reconocimiento. Era más progreso emocional del que había esperado de él. Matías, le dije, espero que encuentres la felicidad que estás buscando. Espero que Diego crezca sabiendo que es amado. Y espero que algún día entiendas la diferencia entre amor y dinero. Creo que ya estoy empezando a entenderlo, respondió después de otra pausa. Colgamos sin promesas de contacto futuro, sin planes de reconciliación, sin gestos dramáticos de perdón. Simplemente con el entendimiento mutuo de que habíamos sido familia una vez, que esa etapa había terminado de manera dolorosa, y que ambos estábamos construyendo vidas diferentes ahora. Esa noche, mientras cenaba en mi mesa del comedor con vista al jardín donde mis rosas comenzaban a mostrar sus primeros brotes, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estos meses. Había descubierto que la soledad que tanto temía después de la muerte de mi esposa no era realmente soledad, había sido aislamiento autoimpuesto por depender emocionalmente de personas que no me valoraban genuinamente. Había aprendido que la generosidad sin límites no es virtud, es autodestrucción disfrazada de bondad. Había aprendido que algunas heridas familiares sanan mejor con distancia que con proximidad forzada. Y había aprendido que familia verdadera no se define por sangre compartida sino por lealtad mutua y respeto genuino. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Mariana, preguntando si necesitaba que trajera algo para la cena del domingo. Después de confirmar los detalles de nuestro encuentro, colgué y regresé a contemplar mi jardín a través de la ventana. Las rosas tardarían meses en florecer completamente, pero ya podía ver que iban a ser hermosas. Como mi nueva vida, requerían paciencia, cuidado consistente y la sabiduría de saber cuándo podar las partes que no contribuían al crecimiento saludable. Esta casa era mía. Esta vida era mía. Y finalmente, después de años de confundir sacrificio con amor, había aprendido la diferencia entre dar desde la abundancia y dar desde la desesperación. La diferencia, resultó, era todo. 6 meses más tarde, mientras revisaba mis estados financieros en el escritorio de lo que antes había sido el cuarto de Matías, me detuve en una cifra que me hizo sonreír involuntariamente. Mi cuenta de ahorros mostraba $120,000, una cantidad que había logrado acumular sin el estrés constante de emergencias familiares drenando mis recursos cada mes. No era solo el dinero lo que me sorprendía, sino la tranquilidad mental que venía con saber que cada centavo que ganaba me pertenecía realmente. Durante años había vivido con la ansiedad subconsciente de que cualquier llamada telefónica podría convertirse en una nueva crisis que requiriera mi intervención financiera inmediata.
Esa tensión había desaparecido completamente de mi vida cotidiana. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Gael, mi compañero del grupo de dominó, quien había llegado temprano para nuestra sesión semanal. Pero traía algo inusual, un sobre manila grueso bajo el brazo. Jerónimo, me dijo mientras se sentaba en la sala, quería mostrarle algo antes de que lleguen los demás tonight. Abrió el sobre y sacó una serie de documentos legales. ¿Recuerda que le conté sobre los problemas que tuve con mi hija y el dinero que desapareció? Asentí. Su historia había sido similar a la mía, aunque en menor escala. Bueno, Schi finalmente me contactó la semana pasada. Aparentemente necesita que yo firme algunos papeles relacionados con una herencia de su difunta suegra, pero resulta que no puede recibir el dinero si tiene deudas pendientes conmigo. Me mostró los documentos. Era una declaración jurada donde su hija reconocía deber $42,000 en préstamos familiares no reembolsados, y solicitaba un plan de pagos para saldar la deuda antes de poder recibir su herencia. La ironía, continuó Gael con una sonrisa que no tenía nada de amarga, es que ella siempre insistió en que ese dinero había sido regalo, no préstamo. Pero ahora que necesita mi cooperación para algo importante para ella, Suddenly recordó que habíamos hablado de devolución. Su historia me hizo reflexionar sobre cómo las dinámicas familiares cambian cuando las personas que se aprovecharon de nuestra generosidad se encuentran en posiciones donde necesitan nuestra cooperación en lugar de nuestro dinero. ¿Vas a firmar?, le pregunté. Voy a negociar, respondió. Si ella puede demostrar que realmente ha cambiado su actitud hacia el dinero y las responsabilidades familiares, consideraré un plan de pagos realista. Si no, puede resolver sus problemas de herencia sin mi ayuda. Esa conversación me quedó resonando durante los días siguientes. Me hizo darme cuenta de que, aunque mi situación con Matías y Valeria parecía cerrada, la vida tiene formas de crear oportunidades inesperadas para examinar nuestras decisiones pasadas. Una semana después, esa reflexión se volvió proféticamente relevante. Recibí una llamada de un número que no reconocía, pero la voz era inconfundiblemente familiar. Abuelo Jerónimo. Era Diego. Su voz había cambiado, sonaba mayor, más articulada que los recuerdos que tenía de nuestras últimas conversaciones. Hola, pequeño, respondí, sintiendo una mezcla de alegría y precaución. ¿Cómo conseguiste mi número? Lo tenía guardado en un papel desde antes, me dijo. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Es verdad que tienes una casa nueva? Mamá dice que vendiste tu apartamento y ahora vives en una casa con jardín. La pregunta me intrigó. ¿Cómo sabía Valeria sobre mi situación actual? ¿Habían estado monitoreando mi vida desde la distancia? Sí, tengo una casa con jardín, le confirmé. ¿Por qué preguntas? Porque cumplí 10 años la semana pasada, y cuando pedí mi deseo de cumpleaños, deseé poder verte otra vez. La conversación duró solo unos minutos más. Diego me contó sobre su nueva escuela, sobre cómo había aprendido a andar en bicicleta, sobre un proyecto de ciencias que había ganado un premio menor. Eran detalles pequeños pero significativos de una vida que estaba creciendo sin mí, pero que aparentemente aún me incluía en sus pensamientos importantes. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi jardín durante largo rato, observando las rosas que ahora florecían completamente. La llamada de Diego me había removido emociones que pensé que había procesado completamente. No era nostalgia ni arrepentimiento por las decisiones que había tomado, sino algo más complejo, el reconocimiento de que algunas relaciones dañadas por acciones de adultos no necesariamente tienen que permanecer dañadas para siempre. Pero también reconocí que cualquier contacto futuro con Diego tendría que ser manejado con extremo cuidado. No podía permitir que mi amor genuino por él fuera usado nuevamente como herramienta de manipulación por sus padres. Cualquier relación que pudiéramos reconstruir tendría que ser independiente de Matías y Valeria, y tendría que esperar hasta que él fuera lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre las relaciones familiares. Esa evening, durante nuestra reunión semanal de dominó, compartí la experiencia de la llamada de Diego con el grupo. Las reacciones fueron variadas pero todas reflexivas. Los niños no son responsables de las decisiones de sus padres, comentó Luciano. Pero tampoco podemos rescatar a los nietos de las consecuencias de las acciones parentales. Lo importante, añadió Ezequiel, es que usted mantenga la puerta abierta para el futuro sin comprometer la estabilidad que ha construido en el presente. Sus palabras me confirmaron algo que había estado sintiendo intuitivamente. Mi nueva vida no era una reacción defensiva contra mi vida anterior, era una construcción positiva basada en lecciones aprendidas y límites saludables establecidos.
Mirando hacia atrás en estos meses de transformación personal, podía identificar claramente los cambios más significativos en mi perspectiva. Había aprendido a distinguir entre generosidad saludable y codependencia destructiva. Había desarrollado la habilidad de ofrecer ayuda sin sentirme obligado a resolver problemas que otras personas habían creado para sí mismas. Más importantly, había descubierto que la soledad que tanto había temido después de la muerte de mi esposa no era inevitable. La diferencia estaba en la calidad de las relaciones que elegía cultivar. Las amistades que había desarrollado con Mariana, Andrés, Luciano y los demás miembros de mi nueva comunidad me proporcionaban satisfacción social genuina sin las complicaciones emocionales agotadoras de las relaciones transaccionales. Esa noche, antes de dormir, hice algo que se había convertido en rutina durante estos meses. Escribí 3 cosas por las que me sentía agradecido ese día en un pequeño diario que mantenía junto a mi cama. Primera, la llamada de Diego me había recordado que el amor genuino puede sobrevivir las circunstancias difíciles, incluso cuando las relaciones no pueden ser mantenidas en el presente. Segunda, tener amigos que me ofrecían perspectivas sabias sin tratar de influenciar mis decisiones para su beneficio personal. Tercera, vivir en una casa que era completamente mía, donde cada decisión de decoración, cada planta en el jardín y cada cambio de rutina reflejaba únicamente mis preferencias personales. Era una vida más simple que la que había tenido cuando estaba constantemente involucrado en resolver crisis familiares, pero también era inmensamente más peaceful. Por primera vez en años, cuando sonaba mi teléfono, no sentía un spike de ansiedad preguntándome qué problema necesitaría mi atención financiera inmediata. Apagué la luz y me quedé dormido en mi propia casa, en mi propia cama, rodeado por el silencio comfortable de una vida que finalmente me pertenecía completamente.